Nosotros vivíamos con mi abuela y ella, claro, cocinaba y veías que hacía la pasta hecha en casa y tal. Y yo siempre ahí mirando y tal, ¿no? Hasta que un día me dejó hacer patatas hervidas con perejil, agua, aceite y sal. Tenía yo a lo mejor 7 años. Y ahí le dije a mi madre, yo quiero ir a una escuela donde se cocine, que me gustaba cocinar. Ningún otro trabajo no me da esa satisfacción a nivel, ¿sabes? Que te sientes satisfecho con lo que haces y te gusta. Mis padres, cuando tenía 19 años, abrieron un restaurante pizzería y bueno, veía que me salían bien, me gustaban, empecé a hacer campeonatos de pizza y el primero tenía 20 años cuando lo gané. Se llamaba Fantasía dell'Abruzzese porque era el campeonato de Abruzzo, que es de mi región, y puse en la pizza lo más típico de mi región y mira, no me lo esperaba, llorando. A ver, eso es como con el gimnasio. Mi mente no entiende que si tú haces una cosa y otra persona hace otra y esta otra persona llega a hacer más que tú, mi mente esto no lo entiende. Entonces digo, ¿tú lo haces? Pues yo soy mejor que tú y te lo voy a hacer mejor que tú. Yo tengo mis ideas y mis proyectos que están ahí y cuando pueda ya algo haré. Pues yo soy de las que primero lo hace. Cuando ya está hecho digo, ¿qué he hecho? ¿Y si ahora me va mal? Pero primero lo hago y no pienso, me tiro. Lo que siempre me ha gustado de mi trabajo es hacer algo, la gente lo pruebe y diga, qué bueno está, no he comido nunca algo tan bueno.